Yo sé que a lo mejor este año ha sido un poco complicado para ti, porque para mí también lo ha sido, pero en este video yo te quiero de verdad compartir 5 tips que a mí me han ayudado para poder sacar un dinero extra, tener un ingreso extra con mi hobby, con mi habilidad o mi talento. Así es que te lo comparto para que tú también te motives o que más o menos te guíes por dónde poder empezar o qué es lo que otras personas les ha funcionado para que tú también lo apliques en tu proyecto. El tip número 1 es: busca conocimiento antes que dinero. Esta frase me gusta mucho. La urgencia desarrolla el genio que todos llevamos dentro. Y yo podría decir que el hambre de superarte, de tener un ingreso extra, de ganar más, de vivir mejor, eso es lo que hace que nosotros de verdad estemos en la búsqueda de vivir mejor, de tener un ingreso extra. Y puedes usar tu talento, puedes usar tu hobby, puedes usar esa habilidad que tienes con tus manos y con tu cabeza, con tu mente, perdón, para poder tener este año o el siguiente año 100 pesos más, 200 pesos más o $10 más, $200 más. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero que nada, adquiere conocimiento. Puedes tomar cursos, puedes hacer tutoriales, puedes ver videos de YouTube, puedes leer libros. El conocimiento está en todos lados. Yo les comparto estos videos, yo hago estos videos porque es una parte de regresar todo lo que YouTube me ha dado a mí. De verdad no saben cuántas cosas he aprendido en YouTube. De verdad yo lo hago con mucho cariño porque aquí he aprendido, no saben, desde grabar, desde también hacer algunas cuestiones que yo tenía atorado con los árboles, muchas cosas. Primero busca el conocimiento antes que el dinero. Si no sabes cómo empezar, investiga. Si no sabes cuál es tu talento, investiga más o menos qué es lo que hay por ahí. ¿Te gusta modelar en plastilina? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta hacer carpetas? ¿Te gusta, no sé, te llama la atención a lo mejor hacer videos? ¿Te gusta comunicar, hacer chistes? No sé. Este canal es de manualidades y por eso me voy a enfocar exclusivamente a lo que puedes crear con tus manos. Pero esto también aplica para todo lo que tú quieras emprender. Y si tú crees que no tienes la habilidad suficiente, ¿qué crees? Estás equivocado, porque la puedes adquirir con conocimiento, con educación. Y eso no quiere decir la escuela, porque la escuela no lo es todo y normalmente en estas cosas de manualidades, la escuela sí te da unas bases, pero lo que realmente te va a ayudar es lo que tú aprendes a hacer. Y sobre todo, el punto número 2 es practica. La escuela no lo es todo, pero si practicas, a lo mejor te va a llevar más tiempo, pero lo vas a lograr. Mucho análisis provoca parálisis. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú estás comiéndote libros, comiéndote cursos, comiéndote el mundo de YouTube, adquiriendo un buen de conocimiento y eso no lo aplicas, no lo practicas, no te va a servir de nada. Es tan importante el adquirir el conocimiento, el educarte, como el empezar a practicar lo que tú vas a hacer con ese conocimiento. Y a lo mejor tú me puedes decir: ay, Marco, pero es que yo no sé hacer nada, no me queda nada bien, ¿cómo voy a vender un cuadro que voy a hacer? ¿Cómo voy a vender esta pintura si me queda horrible? Y quiero decir que no te preocupes, porque este segundo punto va a aliviar ese dolor, ese miedo que tú tienes a decir: nadie me lo va a comprar, me van a criticar, está horrible. Pues, ¿qué crees? Que si tú haces una pintura, haces un dibujo, haces una escultura, haces cualquier cosa todos los días durante un año, créeme que lo vas a hacer, o sea, te va a quedar muchísimo mejor que los primeros trabajos que hayas hecho. Ahora imagínate lo que puedes lograr en 5 años de estar practicando, o en 10 o en 20. Realmente te volverías un experto. Y eso es otro de los puntos que entra en practica. Vuélvete un experto en eso que tú sabes que puedes dominar, que te gusta, que te llena, que te apasiona. Practícalo y te volverás un experto. Y esto me lleva a mi tercer punto, que es: empieza simple.
hazlo simple. Empieza con los materiales que tengas a la mano. No compres muchas cosas porque también estas cosas de las artes, las manualidades, todas estas cuestiones de pintar, dibujar y todo eso cuestan dinero. La verdad es que sí, cuestan bastante dinero algunos materiales. Pero yo te puedo decir que si empiezas con lo que tienes a la mano, de verdad que esto se va a simplificar muchísimo. Y si a lo mejor tú puedes decir, ay, no puedo empezar porque no tengo dinero, no te preocupes, empieza con lo que tienes a la mano. Si yo te contara cómo empecé con 1 kilo de alambre viejo que había en un pedazo en casa, y con eso empecé a hacer los árboles. Me habré gastado 100 pesos por mucho, $5, no sé cuántos sean dólares, pero empecé con lo que tenía a mi alcance. Y de ahí fue ir perfeccionando a través de la práctica. ¿Pero qué crees? Que no es necesario tampoco invertir ni en equipo, ni en herramienta, ni en materiales, ni en nada de esto. Porque a través de estar practique, tú solo te vas a dar cuenta de qué es lo que necesitas. Si necesitas una maquinaria, si necesitas tal herramienta, si necesitas tal cosa, pero ¿sabes qué? Que las máquinas, las herramientas a veces son muy caras. Y yo no te quiero ni contar cuántas herramientas tengo aquí en casa que he usado 2-3 veces, que me han costado una lana, un dinero, y ya no las he usado porque no era lo que yo necesitaba. Yo pensaba que necesitaba eso, pero solo a través de la experiencia y la práctica me di cuenta que no era necesario tanta cosa. A veces te sale más barato mandar a hacer algo que tú necesitas a comprar la máquina para poder hacer tú tal cosa o cual cosa. Por ejemplo, una sierra o un aerógrafo o un compresor o puntillas para no sé qué. O sea, eso solamente la experiencia te va a ir diciendo qué es lo que necesitas, qué es lo que debes comprar. Y algo súper importante, antes de que vayas a comprar cualquier cosa, primero regresamos al primer punto. Adquiere todo el conocimiento sobre eso que tú te quieres comprar, para que veas cuáles son sus funciones, para que veas cuál es el costo de mantenimiento, para que veas cómo se utiliza, para que veas si es lo que realmente te va a funcionar, porque esto te va a ahorrar mucho dinero, de verdad, te lo digo de verdad. Empieza sencillo. Y cuando vamos empezando, pues también una parte de la práctica es que te van a empezar a salir proyectos y después en tu casa vas a tener 1000 pinturas, 1000 esculturas, 1000 cosas de las que te van a ir quedando pues cada vez mejor. Y te quiero compartir que esos primeros trabajos que tú hagas, regálalos a tus familiares, a las personas que son más allegadas a ti, regálaselos a ellos porque ellos lo van a valorar bastante y tú te vas a deshacer de todas esas, no te vas a estar llenando de trabajos que has estado haciendo. De hecho, también puedes reutilizar materiales, tablas, no sé, lienzos o lo que tú quieras. Lo puedes seguir utilizando y eso te va a ahorrar también unos cuantos pesos. Y esto me lleva a mi cuarto punto, que es valida tu idea. Tus familiares siempre te van a decir, ay, qué bonito te quedó, o simplemente no te van a pelar. Van a decir, ay, sí, ajá, ya empezó el artista, ¿no? Ay, sí, ya se quiere volver famoso. Ay, sí, el próximo Van Gogh. No, Van Gogh no. Rembrandt o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces hay de dos en tu familia. Te va a decir, ay, qué bonito, o no te van a comprar nada. Entonces quiero decirte que esto pasa porque tus amigos y tus familiares no son tu cliente ideal, no son tu mercado meta. Esto de verdad te lo doy al costo, así como dicen, el tip te lo doy al costo, porque muchas veces en tu familia no te van a apoyar como tú esperas. O no te van a decir, ay, sí, mira, ay, sí, yo te lo compro. Te comprarán una vez, te comprarán dos, pero hasta ahí, no más. Es importante que sepas que tu familia no es tu mercado objetivo. Por lo tanto, ¿dónde vas a saber validar tu idea? Pues yo te recomendaría que abrieras un perfil de Instagram, un perfil de Facebook o un perfil de Pinterest y ahí vayas subiendo tus trabajos. Que la gente que te vaya encontrando poco a poco valore o le dé valor a tu trabajo a través de un like, a través de un comentario, que te empiecen a decir, ay, mira, te quedó muy padre, ah, qué padre esta idea, ah, bla, bla, bla.
Todo eso va a hacer que tú más o menos tú te vayas orientando por dónde ir moviéndole. Pero como te digo, todo eso te lo va a dar la experiencia y el tiempo que tú vayas practicando. Una vez que vayas subiendo tus trabajos a Instagram, que más o menos vayas viendo por dónde, este otro tip que te doy es: no tengas mucho stock dentro de tu casa. No hagas muchos modelos, no hagas muchas variantes de color, porque ya me ha pasado a mí que, por ejemplo, por decir, ay no, es que entre más variedad de árboles tenga, entre más variedad de colores tenga, más voy a vender. Y eso no es real. Metí más de 7, 8 colores más o menos de árboles y solamente se venden como 4 o 5. Entonces prueba con 3 los más. O sea, si vas a hacer modelos, si vas a hacer, por ejemplo, si vas a pintar, pues cómprate una gama de colores y empieza con eso, practica con eso. No te salgas de ese estilo. Y así vas a ir formando tu propio estilo, pero siempre cuidando mucho que no inviertas mucho dinero al principio, sobre todo, ni en stock, ni en hacer 1000 modelos diferentes de cada cosa, porque te va a generar un gasto de materiales, te va a ocupar espacio en tu casa y pues hay cosas que no se van a vender tan fácil como otras, y entonces vas a tener que o rematar o regalar, o simplemente te vas a sentir mal porque vas a pensar que no eres lo suficientemente capaz como para poder generar un ingreso de esa habilidad. Pero eso no es real. O sea, simplemente hay cosas que te funcionan y hay otras cosas que no te funcionan. Ve tomando tus fotos, ve tomando un pequeño cataloguito si quieres, para que en el momento en el que tú ya estés más o menos decidido, más o menos decidida en por dónde va la cosa, entonces sí, ya nos vamos al último paso, que es, o el último tip más bien: comienza tus primeras ventas. Y para vender, pues es todo un video, porque, o sea, es muy complicado para decirlo todo en un solo video, pero para empezar a vender puedes empezar con tus vecinos, empezar con tus amigos, empezar con tus familiares, pero no hostigarlos, porque ya sabes que ellos no son tu cliente final, ellos no son tu cliente ideal. Empieza a buscar maneras de abrirte, maneras de que tus manualidades, de que tus creaciones se vayan haciendo un poquito más conocidas, y de esta manera, de verdad, créeme que Facebook Marketplace, en Instagram, en la tienda de Instagram también se puede, WhatsApp para vender, también hay mucha información ahí que te puede ayudar, en YouTube, en cursos que te puede ayudar para poder hacer esto. Investiga. Nuestro primer punto, nuevamente, puedes subirlo a, no sé, Mercado Libre, a Etsy, a, no sé, de remate, segunda mano. De verdad, o sea, no saben la cantidad de lugares que hay en internet para poder vender sus manualidades. Y prueba con uno, sube uno. Si no se vende, no te preocupes, no te desanimes si lo que tú estás haciendo no se vende a la primera. Hay cosas que de verdad, yo he subido cosas que no se han vendido, y hay otras cosas que de verdad se han vendido súper rápido. Nada más que si al momento de validar tu idea es importante que, si ya empiezas a vender estas piezas, toma registro de lo que estás haciendo, dónde se vendió, cuánto tiempo se tardó en vender, cómo lo presentaste, qué precio tenía, para que tú más o menos vayas viendo los parámetros que funcionan al poder vender tu manualidad. Espero que estos tips te hayan ayudado. De verdad espero que este video te motive, te funcione de algo, y si es así, por favor regálame un like, coméntame qué es lo que vas a hacer de aquí en adelante para poder tener ese ingreso extra a través de tus manualidades, y si es algo que te interesa, porque a lo mejor no lo quieres vender, a lo mejor nada más quieres hacer lo que te nace, quieres hacer lo que te llena, y eso también está muy bien. Pero ¿qué tal si al momento de que haces lo que te llena le sacas un dinerito extra? Pues está también bien, ¿no? Y como te comento nuevamente, no te rindas y no te rindas. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.